Bienvenidos y bienvenidas al programa En Persona, una vez más en Canal 13 Canarias. Hoy vamos a hablar de deporte, concretamente de fútbol, y para ello tenemos a Juan Carlos Gómez Perlado. En la actualidad es profesor de Educación Física en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por estar aquí, buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por la amabilidad de invitarme. Juan Carlos Gómez Perlado, para aquellas personas que no lo conozcan, también ha sido preparador físico de la Real Federación Española de Fútbol. Voy a leer el currículum, el extenso currículum un poquito. Y como digo, fue preparador físico de la Real Federación Española de Fútbol como responsable de las categorías inferiores de la temporada 2002-2003 hasta diciembre de 2018, o sea, 17 temporadas. También 17 fases finales UEFA, 8 oros, 4 platas y 2 bronces, 7 campeones del mundo FIFA, 3 platas y 1 bronce, y Assistant Coach Fitness Coach de la Selección Nacional Absoluta de la República Islámica de Irán de 2001, clasificado para la Copa del Mundo Qatar, y también ha sido exmiembro del cuerpo técnico de la Unión Deportiva Las Palmas y en la actualidad es docente de Educación Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y en la actualidad pues vives en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Desde cuándo? O sea, ¿estás afincado aquí en Gran Canaria? Sí, llegamos con un contrato de un año en el año 88 para trabajar en la Unión Deportiva Las Palmas y bueno, fuimos renovando año tras año, estuvimos 7 años consecutivos en la Unión Deportiva Las Palmas, posteriormente en equipos regionales, en Galdar, en Guía, sí, en Moya, y cuando nos reclamó la Real Federación Española de Fútbol a través del que era en aquel momento seleccionador absoluto, Iñaki Saez, pues cogimos la maleta y sin dejar de vivir aquí, dejamos aquí la familia y nos tuvimos que dedicarnos pues a viajar, a avión, hotel, campo de fútbol, campeonato, partidos, relación con jóvenes futbolistas. Sí. Un orgullo. ¿Y desde pequeño querías dedicarse a esto, a ser preparador físico y todo este tema? ¿O realmente qué es lo que querías hacer de mayor? Bueno, el deporte siempre ha estado vinculado desde muy joven a mi trayectoria. Bien es verdad que cuando acudimos a la universidad con 17 años, recién salidos del instituto, a la Universidad Politécnica de Madrid, empezamos estudios de arquitectura. Pretendíamos ser arquitectos y estuvimos unos años estudiando arquitectura en un colegio mayor, el Colegio Mayor Diego de Covarrubias, en Madrid, pero por todo lo que rodeaba, tanto el entorno de la ciudad universitaria como que está el INEF, el Consejo Superior de Deportes, en aquella zona, pues nos volvimos a reenganchar al deporte, al fútbol, y practicábamos pues desde voleibol, atletismo. Llegamos a correr la primera maratón de Madrid, 42 kilómetros, 195 metros. Y bueno, el deporte engloba, es un vehículo muy válido para transmitir valores, conocimientos también, pero fundamentalmente valores de esfuerzo, de sacrificio, de solidaridad, y más en los deportes con una estructura de compañeros adversarios, de equipo, los deportes de equipo, y por eso pues siempre hemos estado vinculados al deporte. Juan Carlos, coméntame, ¿y qué es el fútbol respecto a otros deportes, ya sea baloncesto? Porque el fútbol es el deporte rey por excelencia en todos los países del mundo. Después hablamos de tu etapa de Irán, porque realmente, ¿en qué país no se juega? Pues en muy pocos países. Hay países, en la gran mayoría de los países es el deporte con mayor número de practicantes, no en todos, hay países en América, pues que a lo mejor es el béisbol o es el rugby americano, pero el fútbol, concretamente en Norteamérica, el fútbol femenino lo practica más que masculino, más mujeres que hombres, y es una potencia Estados Unidos. ¿Y tiene apoyo por parte de la administración americana? Con respecto, por ejemplo, es que el modelo es diferente que aquí en Europa. Aquí es diferente. Normalmente está muy vinculado a las escuelas, a las universidades, y además la gente que va a las universidades pues es parte de la formación, no como aquí, que a veces es un divertimento, o no, empezó así. El fútbol
se ha transformado en los últimos Sí, años sí. y hemos sido, entre comillas, también testigos un poco de esa transformación. El fútbol nació como un juego, como otros Sí, muchos, poco a poco se convirtió en deporte, de deporte pasó a ser espectáculo, y en España en espectáculo, y hoy en día es más que un espectáculo, hoy en día es un negocio. sí. El fútbol hoy en día es un negocio alrededor del cual transitan y viven y comparten cosas múltiples actores. Entonces, la dimensión que ha Sí, adquirido en la sí. sociedad el fútbol, pues lo ha transformado de ese inicio de juego que se Sí, empieza en la sí. infancia a practicar, pero poco a poco se van incorporando reglas a ese juego, se transforma en deporte, espectáculo, y hoy es un negocio. Es un negocio y la prueba evidente es la propiedad, en nuestro país, la propiedad de los grandes clubes. Sí. Vienen fondos de inversión a comprar los clubes, fondos de inversión chinos, mexicanos, americanos, árabes. ¿Por Árabes. qué vienen? ¿Por qué vienen? Sí, sí, ¿Vienen sí. por afición y vienen? No, vienen porque es una forma de diversificar su patrimonio, esos fondos de inversión y, bueno, contribuyen también a darle una mayor visibilidad. Sí, sí. En aquella época, cuando llegó usted aquí a Canarias, ¿qué te encontraste en el archipiélago canario desde el punto de vista deportivo? Con respecto Bueno, a ahora, bueno, bueno, ¿cómo lo ves? yo me encontré, como venía directamente con un contrato al equipo representativo, a la Unión Deportiva Las Palmas, aquel año acababa de descender de primera división a segunda división y yo me encontré para aquella época un grupo con una estructura sólida, con un bagaje impresionante, muy arraigado en la sociedad gran canaria, y yo me sentía en aquel momento un privilegiado y pensaba pues eso, que iba a estar un año, iba a ir a ir luego pues a otro sitio, pero bueno, a mí me recibieron con los brazos abiertos, encontré calidad de vida, calidad de vida en Gran Canaria, venía de la vorágine madrileña, donde la calidad de vida, entiéndase por calidad, el control del tiempo de uno, no se podía controlar, no saber lo que vas a tardar, Sí, desde sí, casa sí. al trabajo. Aquí me encontré una ciudad en la cual se podía disfrutar no solamente de la climatología, de la gastronomía, de todos De todo. esos elementos, sino porque uno podía controlar mejor su tiempo. Entonces, en aquel año me encontré eso y poco a poco pues me fui involucrando también en otros ámbitos sociales. En el año 93 entré en la universidad, primero a tiempo parcial, estaba compatibilizando como preparador físico en la Unión Deportiva Las Palmas y por la tarde impartía una asignatura muy bonita, se llamaba Iniciación Deportiva en la ULPGC. Abordábamos la iniciación de los diversos deportes Sí. En función de su estructura, deportes individuales por un lado, con una estructura diferente, deportes de equipo, deportes de lucha. La verdad es que, bueno, nos vimos inmersos en una vorágine, por un lado de competición futbolística y luego la docencia, que a Sí, mí sí, me ha claro. supuesto mucho Muy bien. para mi avance personal. Tras 7 temporadas consecutivas en en la Unión Deportiva Las Palmas, ¿cuál es el balance que hace de ello, Juan Carlos? Pues muy positivo, sobre todo por las experiencias vividas, por las personas con las que compartí esas experiencias, tanto jugadores como dirigentes, como compañeros entrenadores y bueno, también periodistas, porque el seguimiento del primer club representativo sigue conllevando, lógicamente ha aumentado también la respuesta en el ámbito periodístico, Sí. pero yo me vi enriquecido con todo eso. Y más que estamos ahora en primera, ¿no? Y Ahora. es que en primera es otra dimensión. Y sobre todo la afición, como ven los niños y las niñas que se visten con el uniforme cuando van Sí, al campo, ¿no? y los Reyes Magos, el regalo siempre
la camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas. Eso es algo que está tan arraigado en nuestra sociedad que verdaderamente hay que aprovecharlo, porque creo que es un valor añadido y, lógicamente, en Primera División, la dimensión que alcanza y hoy en día con la llegada de los medios tecnológicos y lo que va a ser en un futuro, con la inteligencia artificial y las demás cosas que están aguardándonos ahí a la puerta. A la puerta. Coméntanos cómo el ingreso en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿qué supone el impartir docencia? ¿Otra experiencia más? ¿Otra experiencia más? Aparte de que también has impartido talleres, charlas, seminarios, conferencias relacionadas con el deporte. Es algo inherente, yo creo, que a cualquier entrenador o cualquier persona que se dedique a dirigir grupos. Yo creo que una persona que dirige grupos tiene que tener un perfil docente, tiene que enseñar contenidos, tiene que enseñar valores, y la llegada a la universidad pues supuso encontrar un alumnado joven, recién salido del instituto y tratando de abrirse paso en la vorágine social, buscar trabajo en un futuro, y para mí, pues, como antes he manifestado, supuso un salto cualitativo que valoro y que guardo en lo más interior. Y hoy en el fútbol cada vez los jóvenes son más jóvenes, o sea, los que llegan a la élite se llegan más jóvenes. Hoy en día, a veces nos extrañaba hace unos años. ¿Eso es bueno o malo para el jugador? Tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Bueno, tiene cosas no malas, sino cosas que habría que... Porque a veces el hecho de llegar joven es una persona aún inmadura, puede ser a lo mejor madura, ha tenido una maduración rápida a nivel físico, pero a nivel mental y a nivel cognitivo, a nivel de todo lo que rodea el mundo de la alta competición, a veces puede no ser interpretado en su justa medida y de hecho hay muchos casos, así como hay jóvenes que han encontrado desde tempranas edades el éxito, hay jóvenes que ha supuesto un gran fracaso. Por ejemplo, David Silva ha sido un éxito desde el inicio. Total. Como Valerón también. Total. En cuanto a los futbolistas canarios, yo conocí a David Silva con 15 años y vino convocado a la selección sub-16 siendo muy joven. Ya estaba en el Valencia y con nuestras selecciones ha sido uno de los jugadores que más ha aportado en etapas inferiores y además con una imagen, dando una imagen en cuanto a su comportamiento. Deportividad. Yo recuerdo el Mundial de Finlandia en el 2003, Mundial sub-17. Hoy precisamente ha perdido la selección sub-17 contra Alemania en Indonesia, estaba disputando. Pero en ese mundial venía David Silva, venía Cés Fábregas, venían Jurado, venían jugadores jóvenes, porque con 17 años todavía no es adulto, no es mayor de edad, aún. Y a veces se le solicita un comportamiento como si fuera ya un adulto contrastado, adulto y un futbolista hecho y derecho. Yo ahí conocí a David. Conocí también anteriormente en la fase de clasificación a su padre y a su madre, que le acompañaban en muchos de esos campeonatos. Y para los técnicos, el hecho de ver el crecimiento progresivo de un jugador con ese talento y llegar al 2023 y todavía estar enseñándonos y mostrándonos todo su magisterio en la Real Sociedad. Lamentablemente ahora tiene una lesión, pero lo que ha hecho David Silva, hace 3 años yo estuve en Manchester y fui a ver un partido Manchester City contra, ya no estaba él, pero allí en los alrededores del estadio hay una estatua suya en su honor, que solamente la tienen 3 jugadores. O sea que el sello que dejó en Manchester, la impronta es un orgullo, tanto para los que hemos compartido cosas con él,
como yo creo que para cualquier canario. El que alguien Sí, haya sí, podido sí, salir desde el entorno tan alejado, tan alejado, sí. de las islas allí, creo que es un orgullo. Y el tema también de la familia, cuando viaja la familia, cuando ese jugador es menor, ¿qué aporta al equipo técnico? O sea, lo que quiero decir es que si le va a contrarrestar, le va a restar a No, yo creo ese... que le va a sumar. ¿Sí? Cuando se es joven le va a sumar. En la mayoría de los casos los padres lo que quieren es lo mejor para sus hijos. Podríamos a lo mejor hablar incluso de esa problemática que existe en el fútbol base, que muchas Sí. veces que los padres, la presencia de ciertos, no digamos, Vale, sí, no pues eso es lo que te generalicemos, quería comentar. de Sí, ciertos padres puede perturbar un poco la labor de los de los entrenadores, entrenadores, sí. porque el jugador, el joven, el niño, y yo lo digo por Sí, experiencia con mis sí. hijos, y ahora cuento cosas, el valor que le dan al entrenador, un Sí. jugador, es superior casi al del padre. Yo recuerdo llevando a mi hijo a entrenar en el Acodeti, en el Guanarteme, Artemis, sí. yo le hacía algún comentario y él enseguida salía que no, que es que el entrenador me ha dicho esto y Claro, esto es el claro. entrenador. Entonces, el no entrar en conflicto es muy Sí, importante. sí, sí. Algunas veces me decía a mí, papá, pero tú ¿por qué no te pones con todos los padres allí, que te pones... No como entrenador. No, que te pones allí lejos en la grada, Sí, porque es que sí, yo sí. prefiero verlo un poco Como padre, a ¿no? distancia, A efectivamente. distancia, sí, Porque a sí. veces en la vorágine de la competición, ciertos padres pueden mostrar comportamientos poco deseables. Poco deseable, Eso lo sabemos poco... todos Sí, sí, y no hace sí. falta No hace enfatizarlo más. falta, no hace falta decir más, Juan Carlos. Pues para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, el programa en persona, pues estamos hoy con un invitado muy especial, gracias a la colaboración, hay que decirlo, del compañero Fidel Hernández, que nos ha traído a Juan Carlos Gómez Perlado, que en la actualidad es docente en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estamos desgranando todo su extenso currículum que bueno, que aunque es de un pueblecito de Segovia, ya es canarión, forma parte de toda la isla de Gran Canaria y de Canarias en general. Juan Carlos, ¿qué destacarías del conocimiento del fútbol regional en los 90, en Galdar, Santa María Guía y Moya? Otra experiencia. Fíjate, antes hablábamos de que yo estaba en la Unión Deportiva Las Palmas y, bueno, por los avatares del fútbol es muy difícil mantenerse. Estuve 7 años consecutivos y luego volví otra vez 2 años a la Secretaría Técnica. Pero ir a la zona norte, a la zona de Galdar. El Galdar acababa de ascender a Segunda División B y el entrenador era Germán Débora. Había sido compañero mío también, había compartido con él en la Unión Deportiva Las Palmas y entonces me solicita que me vaya con él al campo de Barrial, de tierra. En aquel momento era de tierra, yo venía del césped del antiguo estadio insular y allí teníamos que entrenar. Y el primer partido, además, recuerdo que estábamos... El primer partido del Galdar fue contra la Unión Deportiva Las Palmas, porque la Unión Deportiva Las Palmas había descendido a Segunda B. O sea, el primer partido Sí, de sí. Liga era Las Palmas-Galdar. Nos metieron 5 al Galdar, Las Palmas, 0-5. Sí, sí. Pero en un campo de tierra con un recibimiento por parte de la población, de la gente, de los aficionados de Galdar increíble también, y yo poco a poco pues también me fui apropiando Sí. de aquello otro. Y no quiero decir nada, después de estar 3 años en Galdar, estuve en Guía otro año y me fui a Moya. A Moya. Estábamos entrenando en algún campo, no sé, no recuerdo era qué campo, y había que parar el entrenamiento porque pasaba un rebaño de ovejas. De ovejas. Y había que dejarles pasar. Claro. Entonces era otro fútbol. Sí, otro sí. fútbol, otra dimensión de Otra fútbol. experiencia. Pero es fútbol. Sí, es fútbol. Es fútbol. Y además con los jugadores muy motivados, porque también nos veían pues como alguien que viene de un entorno diferente, ¿no? Sí. Para mí fue una recuerdo pues gente que colaboraba con el club, pues
que nos ofrecía naranjas, nos ofrecía castaña, nos Claro, ofrecía claro. los productos de la tierra. De la tierra, de aquella... Yo guardo Sí, un sí. muy buen recuerdo de aquella experiencia. Coméntanos ahora el tema de la Real Federación Española de Fútbol. En 17 temporadas, ¿qué experiencia recuerdas de esos años con los jóvenes, los torneos y sobre todo cuál es la clave de tu éxito? ¿Trabajar? ¿O hay otra receta que nos Bien. tienes que decir? Antes lo hablábamos aquí en la entrada con un compañero, es muy difícil el estar en un mismo sitio en el fútbol durante tanto tiempo. Yo he tenido el privilegio de estar 17 años En la Real consecutivos trabajando con las categorías inferiores, con todas las selecciones. Jugadores, yo inicialmente iba como preparador físico de la selección sub-21, Iñaki Sáez me llamó y me dijo, me tienes que contestar en 2 días, te tienes que venir para acá. Y yo le dije, tengo que resolver mi situación contractual con la universidad porque yo no lo puedo dejar. Y de hecho estuve compatibilizando ambas cosas durante algún tiempo, que me generó estrés, bueno, algunos elementos que... Sí. Pero por otra parte, ¿quién va a renunciar a una cosa como esa? A 17 temporadas, se dice pronto, Se dice ¿no? pronto, desde el 2003, y además recuerdo que yo debuté en Almansa, en Albacete, con la selección sub-21, y en aquella selección sub-21 pues estaba Xavi Alonso, estaba Víctor Valdés, estaban jugadores, Iniesta, eran jugadores que yo les veía y decía, les veíamos por la tele hace poco tiempo. Pues fue un crecimiento en mi labor profesional también y una pasión, porque para aguantar tanto tiempo en un sitio te tiene que gustar mucho, y renunciar a algunas otras cosas personales. Comentaba anteriormente el tema familiar, porque yo no quise mover a mi familia de aquí. Mi mujer y yo en el 2002 me fui a Madrid inicialmente, aunque estaba siempre con la maleta, avión, hotel, campo de fútbol, entrenamiento, competición, pero mi mujer y mis hijos se quedaron aquí. Claro. Mi hijo pequeño tenía 1 año y poco en aquella época. Llegó un momento que cuando me veía con chaqueta y corbata se ponía a llorar porque ya sabía que el verme así vestido era señal de que iba a estar un tiempo fuera. Un tiempo fuera. Afortunadamente, y gracias a mi mujer y a mis suegros, pues pudieron tener una infancia bonita y buena. Estudiaron en las Teresianas los dos después de la guardería, y hoy en día pues ya están con estudios universitarios y afortunadamente gracias también a mi mujer. Y las 17 temporadas, Juan Carlos, se te fueron rápido, quiero decir, bueno, si es lo que le gusta. Cuando uno echa la vista atrás, dice, ¿cuánto tiempo? Pero efectivamente entras en una dinámica de temporada a temporada. Y de viaje, torneos, campeonatos. Y uno, cuando estabas comentando ahora el currículum, 17 campeonatos de Europa, que se dice pronto, 7 campeonatos del mundo, en lugares tan alejados como Emiratos Árabes o Canadá o Nigeria. ¿Qué país? Nigeria, o Corea del Sur, que llegamos a estar, y por toda Europa. Pues un privilegio, un crecimiento personal. ¿Y el nivel del fútbol, por ejemplo, en África, Corea, Asia, es diferente? ¿Varía o depende de qué? ¿Depende del clima? Sí, depende de los medios también. Sí, también medios, en África los medios son menores. Y luego uno se encuentra con situaciones pintorescas. Por ejemplo, en un campeonato del mundo, las selecciones, los países se clasifican en su confederación. Hay determinado número de plazas para cada una de las confederaciones. En Europa a lo mejor hay 7 plazas para el campeonato del mundo. En África hay 4 o 5. Y allí te encuentras en la sede que esté asignada, se sortea, se hacen los partidos, y te encuentras con países en unas condiciones que tú dices, pues ¿cómo voy a competir contra Malawi, por ejemplo, que a lo mejor está clasificado en su confederación, contra Nigeria? En Nigeria hay una picaresca, que es que Nigeria y Ghana son 2 países africanos que en categoría sub-17
llegaron a ganar campeonatos del mundo. Poco después se demostró que los jóvenes no tenían la edad Vale, sí, sí, de los sí, 17 años. años. La FIFA poco a poco fue introduciendo elementos para hacer conocimiento de la edad real, pruebas de la muñeca y tal, pero efectivamente nosotros nos hemos enfrentado a equipos africanos que les veía y decía, sí, Mayor, ¿no? parecen que tienen 25 años Mayor, y los eran jugadores. menores de edad todavía. Eran sí. menores o no se sabe, porque también la sociedad allí es diferente. Allí se comenta que cuando el registro de los nacimientos se hace cuando el registrador pasa por la tribu cada 3 años. Sí, sí, entonces claro. todos los que han nacido en esos 3 años aparecen. Es que es curioso porque en el listado de jugadores aparecían a lo mejor 14 nacidos el 1 de febrero del 2000 tal. ¿Cómo pueden haber nacido todos ese mismo año? Entonces es un poco sospechoso. Sí, sí. Pero bueno, el fútbol tiene su singularidad. ¿Y en Corea? ¿En Corea también? Corea del Sur es un país muy avanzado, ¿Sí? pero en Corea también acuden esos... nosotros llegamos a visitar en plantas de industrias tecnológicas en Corea, estoy hablando de 2003. Yo estuve en el 2003 en Corea, en el Mundial Sub-17, quedamos plata, y luego estuve en Emiratos Árabes, que también quedamos plata, que perdimos la final contra Nigeria, me parece. Cuando estabas comentando antes el currículum, me decía, me da un poco apuro, ¿no? Que, sí, el pero... escucharlo, porque es que han sido mucho tiempo y han sido muchos campeonatos. Muchos campeonatos. Es muy difícil, hoy en día, volver a repetir esa situación. Es muy difícil. Ganar un campeonato de esa naturaleza conlleva una dificultad enorme. Por eso el orgullo es tremendo. Sí, sí, tremendo. Juan Carlos, ¿cómo vivió la etapa de Rubiales? Cuando prescinde de su servicio, vamos a una etapa oscura. Y en diciembre de 2018, tras su despido improcedente, usted gana el pleito en los tribunales y realmente... Jamás pensé que tras llevar 17 años mi salida de la federación fuera de esa forma. Pero bueno, sucedió así, efectivamente hubo un cambio de presidente, en mayo me parece del 2018 llegó otro presidente e incorporó a gente afín a él, llamémosles amigos, y no quiero ponerle más apellidos ni más calificativos, que les puso al frente de las categorías inferiores. Entonces yo veía cosas extrañas, diferentes, cuando en el mes de diciembre me presentan una carta de despido que me ofendió. Me ofendió por los términos en los que se decía, porque a veces cuando alguien en una empresa te dicen por pérdida de confianza, yo lo puedo entender, tan amplio, pero el poner en la carta de despido por pérdida de confianza con disminución voluntaria de rendimiento personal, a mí eso me pareció una ofensa porque no era cierto. No sé si es que tenían que justificar de alguna forma ese despido, que yo lo consideraba improcedente y tuve que ponerlo en manos de juristas para que me defendieran, y tuve que pelear contra Molinos de Viento, porque es que es pelear contra una institución que tiene los mejores abogados y que dilataron el proceso hasta el máximo, porque yo lo gané en el juzgado de lo social, pero recurrieron. Sí. Lo gané en el Tribunal Superior de Justicia, volvieron a recurrir y tuve que ir al Supremo y pasaron 4 años, hasta que en el 2022 el Supremo lo confirmó y tras 4 años me dieron la razón. Alguien me dice, enhorabuena, se ha hecho justicia. Yo creo que cuando pasa tanto tiempo se hace justicia, pero no es tanto esa justicia. Bueno, cuando se cierra una puerta, se abre otra. Se abren muchas puertas. Y afortunadamente, pues tenemos ese recuerdo de nuestro paso por la Federación. Un pasado por la Federación con éxitos, Juan Carlos. Con éxitos que va a ser muy difícil que se vuelvan a alcanzar en esa dimensión. Porque es que
en las categorías inferiores se consiguieron esos éxitos que fueron la base para que luego la selección absoluta en el 2008 con Luis Aragonés, con Vicente del Bosque en el 2010 y en el 2012 de nuevo con Vicente del Bosque, la absoluta fuera campeona de todo, de Europa y del mundo, Claro, claro. con jugadores que ya habían tenido esas experiencias en categorías inferiores con nosotros, que eso es un valor impresionante. Sí, sí. Entonces, hoy en día va a ser difícil que lo igualen, pero bueno, Que lo igualen y que lo superen que- a usted, hay que al ver. éxito de esas 17 temporadas. ¿Y qué debe cambiar en la actual Federación Española? Las personas. Es que antes mencionabas al presidente que ha sido inhabilitado por la FIFA. No sé si ustedes llegaron a ver aquella final y la Sí. entrega de premios. De premios, sí, Yo es que no sí. daba crédito a lo que veía. O sea, fue bochornoso. Que un, Escandaloso, dirigente, sí. que un dirigente se comporte de esa manera cuando está en representación de la marca España, que tanto tiempo ha costado construir, fue bochornoso. Y bueno, pues tuvo que ser FIFA, porque no así el Consejo Superior de Deportes, como parece que ni la propia federación quienes le inhabilitaran. Y que ahora, a partir de ahora, ¿qué? Pues hay una junta gestora. Ahora mismo hay un presidente en funciones, esperando una convocatoria que autorice el Consejo Superior de Deportes a una convocatoria de elecciones, y veremos a ver qué candidatos se presentan y recogen el testigo de los que anteriormente han construido cosas, Sí. que creo que es lo que debe hacer cualquiera que herede algo, aprovecharse y no tratar de minimizar lo que han conseguido Sí, sí. los anteriores, Sí, que sí, es lo que claro. sucedió cuando llegó el anterior presidente. Yo creo que uno construye y trabaja para que luego el que venga después se aproveche Siga. de eso, se Sí, aproveche sí, de sí, ello, sí, sí. pero que lo reconozca también, si es que no cuesta nada. También. No cuesta nada reconocer lo que han También. hecho los anteriores. Pasamos a Irán, Juan Carlos. Coméntanos, con la clasificación del equipo persa, llegas a Irán y ¿qué supone Bien. ese país tan... Pues estando yo dando Tan clase diferente. en la universidad, recibo una llamada de un exjugador que yo había tenido aquí en la Unión Deportiva Las Palmas, Dragan Skocic, que en ese momento era el seleccionador de Irán. De Irán. Llevaba poco tiempo y me dice que si me quiero incorporar a su equipo, que él se acordaba todavía de todos y cada uno de los entrenamientos que yo le proponía, que no me acuerdo ni yo. Y bueno, pues no nos lo pensamos. No podíamos dejar la universidad porque también era un riesgo el hacerlo, y solicitando los perfectivos permisos a la ULPGC nos fuimos para Irán en marzo del 2021, en plena pandemia COVID. En plena pandemia COVID, que yo también tengo cosas para contar y anécdotas. En el primer viaje fui bien, pero es que en el segundo viaje no me dejaron, la compañía no me dejó viajar porque la PCR obligatoria que yo llevaba, aquí, y me la había hecho aquí en Gran Canaria, en el Gran Canaria Arena, me la hice, no lo habían puesto en inglés. Vaya. La habían puesto solo en español. No me dejaron viajar la compañía. Por eso. Emirates, Sí. Airlines. No me dejaron y tuve que esperar 24 horas en Madrid para volverme a hacer otra PCR en el aeropuerto. Y que O sea, era una época complicadísima, como todo lo que... Sí. Pero nos fuimos allí a Irán. Nos recibieron con los brazos abiertos, en una situación deportiva complicada, porque la selección había perdido 2 partidos ya y tenía la clasificación difícil, pero empezamos a ganar partidos bajo la dirección de Dragan Skocic, y nos fuimos a Bahrein a jugar un torneo, además un torneo burbuja, porque con el tema del COVID allí fueron 4 equipos y teníamos que jugar partidos cada 3 días, cada 4 días, con unas temperaturas extremas propias de la región. Se jugaba por la noche y tal, pero empezamos a ganar, a creerlo, y el equipo clasificado para
Mundial de Qatar. De Qatar. Cuando llegó el momento y tras haber estado Dragan Skocic en el sorteo del Mundial de Qatar, problemas gubernamentales y envidias allí dentro de la propia federación, pues provocaron el cese del seleccionador y volvieron a contratar al seleccionador que habían tenido anteriormente y fue el seleccionador que fue a Qatar. Nos hacía, lógicamente, tremenda ilusión haber disputado ese Mundial en Qatar. No pudo ser, pero la experiencia que vivimos... Y al ser un país islámico, Juan Carlos, desde el punto de vista de sus costumbres, el tema de la ropa, el tema de hombres, mujeres, ¿las mujeres iban a los partidos? No, es que ese es otro problema de la sociedad islamista, del régimen de Irán. Las mujeres fueron por primera vez a un partido en el 2019 en el estadio Hadadi de Teherán y se paró, y la segunda vez fue en el 2021 fuera de Teherán, y además restringiendo también el número de espectadoras y ubicándolas en un sitio separadas de los hombres. La sociedad así lo establece. El régimen diciendo que los estadios no estaban acondicionados, que si no había baños para mujeres, que solamente había para hombres, que el tema de la religión todavía está muy arraigado allí, pero la sociedad va empujando y va reclamando también cambios. Y a mí me llamaba mucho la atención, como antes también hemos comentado, por ejemplo, ver practicar a las selecciones iraníes femeninas en los campos al lado y ver cómo están todas completamente tapadas, con la cabeza, con los panties, no pueden dejar, incluso hasta con guantes que llevan, con unas temperaturas de esa magnitud que existen. Pero es la sociedad islamista. Se ven, cuando paseas por Teherán, se ven la vestimenta todavía, se ven burkas, se ven mujeres muy al estilo como vemos en las televisiones, pero nosotros en el entorno que estamos, que es también una burbuja, en el cual pues nos ofrecen de todo, no tuvimos tampoco una gran relación con la sociedad. Sí que viajamos, sí que transitamos por algún centro comercial y se veían mujeres jóvenes vestidas occidentales, pero todavía tienen que pasar, yo creo, unos cuantos años para normalizar lo que todos entendemos como debe ser la sociedad. El 2021, y perdona que continúe, el 2021 es que era pleno COVID, nos hacían análisis de sangre cada 3 días, pruebas de PCR, las comidas nos las subían a las habitaciones, entrenábamos en grupos reducidos para que no hubiera, en cuanto había un positivo, lo aislaban. Fue complicado. Y encima ganar los partidos. Y aparte de la temperatura, es el idioma. Sí, el idioma, pero el inglés. El lenguaje corporal, los gestos. Teníamos a nuestro lado siempre un traductor, al farsi. El farsi es el idioma que utilizan los persas allí en Irán, pero es que no hay otra. La singularidad de la selección es que el 85, el 90% de los jugadores juegan fuera del país. El 85% de los jugadores juegan en la liga belga, en la liga portuguesa, en Italia o en Inglaterra. Por tanto, todos manejan el inglés, el alemán. Entonces, para aquellos del país también, pues siempre teníamos a alguien de apoyo allí en las charlas previas a los partidos y todo, que les iba traduciendo. Es complicado y es diferente, porque no es lo mismo que tú lo digas y que te lo traduzcan, que siempre ahí se pierde información en todo eso. Pero es la singularidad de estar fuera del país. ¿Y la afición es mayor? O sea, ¿la afición en Irán? No, los jóvenes también, ¿eh? ¿Sí? Sí, hay muchos jóvenes y además que siguen por los medios de comunicación la selección. Allí hay mucho aficionado que sigue al equipo persa, una de las selecciones más potentes de Europa,
de la Confederación Asiática, estuvo superada en determinados momentos por Japón, por Corea, pero en la época en la que nosotros estuvimos se erigió como la número 1 de la Confederación Asiática. Ahora mismo hay todavía jugadores, Mehdi Taremi, que está en el Oporto, es un goleador, o Azmoun, que está en la Roma, con Mourinho. Hay jugadores de mucha enjundia, iraníes. Sí, y te quería comentar, Juan Carlos, ¿cuál es la vida de un jugador es una vida corta, o sea, desde el punto de vista deportivo, Sí. si no tiene una lesión que dice se acabó? A los Porque 30. ¿qué lesiones son las más comunes? Bueno, ahora aquí tenemos parece que una plaga de ligamentos cruzados. Ligamentos cruzados. Ahora mismo la lesión de ligamentos cruzados ha dejado fuera de servicio a muchas estrellas y es una lesión que tanto en el fútbol masculino como en el femenino te va a dejar fuera de la competición pues casi un año. A nivel de élite a lo mejor menos porque tienes medios para rehabilitar, tienes para hacer un seguimiento, pero a nivel del fútbol regional, cuando hay una lesión de ligamentos cruzados, mi hijo menor la tuvo con 16, 17 años y te deja tocadito, tocado para todo porque hay posibilidades de recaída, hay que fortalecer la musculatura, hay que llevar una rehabilitación muy metódica. Y bueno, la vida del futbolista efectivamente es corta y está expuesta a todo eso. Y el futbolista tiene que pensar, cuando tenga yo 33 años, ¿qué voy a hacer? 35. Sí. La vida empieza así, a lo mejor como David Silva, con 16, sí, con 16 ya estás así, años. Pero ahora, con 33, que creo que tiene ya en este momento 34, está ya en su declive. ¿Qué va a pasar? Pues aquellos que no han tenido unas ganancias patrimoniales sustantivas provenientes del nivel donde estén, pues tienen que haber previsto haberse formado o a partir de ahora iniciar una formación como entrenador o como, no sé, alrededor del fútbol. Sí. Pero la vida es corta, efectivamente, es una franja de edad de los 17 a los 30, 35 años, pero luego la vida continúa. Y muchos de esos jugadores tienen que mantener una familia y tienen que seguir. Es una de las problemáticas y de las situaciones del ámbito del fútbol. Y las niñas y las chicas que se quieran dedicar al fútbol, Juan Carlos, por si hay algún padre o madre que nos está escuchando en estos momentos, ¿qué le dirías a las chicas? Vamos primero por las chicas. Sí, el otro día una compañera, Mimi González, que da una asignatura en la facultad que se llama Deporte y Mujer, me invitó a su clase para que yo les expusiera y les hablara sobre el fútbol femenino. Y fue una clase muy participativa y yo salí muy satisfecho, un poco contando el éxito de las categorías inferiores y de la selección absoluta femenina en muy poco tiempo, porque yo recuerdo, yo viajaba también como preparador físico con la selección sub-19 en el año 2006 y 2005, íbamos a competir a Dinamarca y nos metían 5. O íbamos al otro lado y el morfotipo de la futbolista era todavía, dejaba mucho que desear. Hoy en día las futbolistas tienen un morfotipo atlético, se cuidan, tienen un talento. La selección absoluta ha logrado juntar a un grupo de jugadoras talentosas que es que nos han puesto en la cima del mundo. Yo cuando lo estábamos viendo todo y disfrutando el Mundial, veíamos y disfrutábamos de esas jugadoras que hasta hace 5 o 6 años poca gente más que los aficionados conocían y que ya afortunadamente los medios de comunicación la han visibilizado, ¿no? Están contribuyendo a visibilizar y a las jóvenes, a las niñas también, porque las niñas sí tenían Messi, Cristiano, ahora tienen a Alexia, tienen a Aitana, tienen a alguien que les... referentes femeninos que son fundamentales. Que yo sí que tengo una teoría que es que se han alcanzado los éxitos de manera muy rápida en el fútbol femenino, lo que al fútbol masculino le costó 30 a 40 años, el fútbol femenino en 15
en 15, 20 años han logrado ponerse a la cabeza del fútbol mundial. Tenemos que aprovechar eso, eso también trasladarlo al resto de la sociedad, la aparición de la mujer, porque para el crecimiento del fútbol femenino no es necesario exclusivamente las niñas practicantes. Necesitamos a mujeres en cargos directivos. En cargos de coach, de entrenador, de médicos. Todo. Pues, es un mundo muy multidisciplinar, claro, ¿no? Periodista, entrenadora. Necesitaremos madre, tiempo, todavía necesitaremos un tiempo, pero yo creo que el paso que se ha dado con el logro del último campeonato de nuestra selección absoluta es un hito, es algo impensable hace 15, 20 años, impensable, porque yo también he estado y conozco el fútbol alemán en Alemania. La Federación Alemana tiene 1 millón de fichas femeninas, 1 millón. España tiene 88.000, 90.000 federadas, niñas de distintas edades federadas. Imagínense lo que se puede hacer con 1 millón, como se supone que de la cantidad es más fácil sacar talento. Esperemos que se vaya incrementando la afición al fútbol por parte de tanto de niñas como de niños, y que también de esos cargos inherentes a la práctica del fútbol, dirigentes. Ahora tenemos también en algunas federaciones presidentas en baloncesto, tenemos una presidenta en el baloncesto, una mujer. O sea que poco a poco lo que nos llama la atención, esperemos que se vaya normalizando poco a poco. Y para finalizar, Juan Carlos, pues ha sido un placer tenerte aquí en tu casa, Canal 13 Canarias. Un mensaje a la ciudadanía de Gran Canaria, a aquellos chicos y chicas que quieren iniciarse en el mundo del fútbol. Que practiquen deporte, y si no es fútbol, que es cualquier otra actividad, porque la práctica del deporte conlleva el estar en contacto continuo con valores de respeto, de esfuerzo, de sacrificio, de felicidad, de hacer algo que llena. Y la gente del fútbol, pues que cada vez, no sé, que vayan incorporándose más mujeres, también más hombres, que desaparezca esa violencia que a veces las noticias que van surgiendo nos alarman, cuando hay peleas en algunos campos de fútbol entre padres, esos insultos y esas formas de dirigirse tanto a jugadores adversarios como árbitros o árbitras, o entre los propios padres, madres, que desaparezca lo antes posible, porque eso va a ser el que nuestra sociedad va transitando por situaciones mucho más normales y de convivencia positiva. Pues nada, pues muchísimas gracias, Juan Carlos Gómez Perlado, por estar hoy aquí en este programa Canal 13, en un programa en persona. Gracias. Muchísimas gracias, un placer. Espero que la entrevista con Juan Carlos Gómez Perlado haya sido sagrado, y también agradecer al compañero Fran Fernández por este inmenso decorado que nos ha llenado hoy el plato del programa en persona con las botas y las pelotas de fútbol. Gracias, y a sus alumnos también. Hasta el próximo programa.